Antes que nada, deseo presentar mis disculpas. Tuve algunos inconvenientes de carácter técnico previo al inicio de la sesión. Les prometo que para la próxima semana no se vuelven a repetir, así como que vamos a recuperar este tiempo que se ha perdido. Bueno, entonces, luego de ello, me da mucho gusto, gracias por sus saludos y a partir de este momento damos el startazo de inicio para lo que corresponde a nuestra preparación para nuestro examen técnico profesional privado en lo que corresponde a nuestro curso de Derecho Mercantil. En principio debemos de tomar conciencia que tenemos muy reducida cantidad de clases para abarcar lo relacionado al ámbito del derecho mercantil. Y dentro del ámbito del derecho mercantil vamos a partir de diferenciar en cuanto a que nuestro estudio va a abarcar tres grandes áreas, que es la de los comerciantes. Dos, la correspondiente a las cosas mercantiles. Y tres, a lo que corresponde al negocio jurídico mercantil. Esto lo menciono porque si nos percatamos, tenemos 5 o 6 sesiones, no sé si son 5 o 6 las que tenemos pendientes, incluyendo la de hoy. Eso lo que quiere decir es que hoy vamos a tratar de abordar básicamente el tema de los comerciantes. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre las cosas mercantiles. Dentro de 15 días, los negocios jurídicos mercantiles. En un mes, la clase de un mes, vamos a ver toda una serie de leyes que van relacionadas dentro del ámbito del derecho mercantil. Luego tenemos una penúltima clase para aclarar dudas que se puedan tener y de ahí tenemos nuestra prueba final. Entonces, damas y caballeros, estoy mencionando esto simple y sencillamente para que veamos en cuanto a nuestro límite de tiempo que tenemos para aprender sobre muchas de estas cosas de la disciplina de la cual nos estamos preparando. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar a hablar sobre los comerciantes, que es lo que hoy nos corresponde. Eh, En principio, nuestro código de comercio de Guatemala, tal como el que yo tengo aquí, nuestro código de comercio de Guatemala es un código hecho para comerciantes. Esa es la perspectiva y la visión que tiene nuestra legislación. Y menciono esto porque necesito que partamos de la diferencia de lo que es un comerciante con lo que es un particular. Si bien es cierto, hoy vamos a hablar muchas cosas de los comerciantes, sí necesito que como punto introductorio tengamos claro ese ámbito de aplicación del derecho mercantil. Y si necesito que tengamos claro el ámbito de aplicación del derecho mercantil, en principio debemos de estar claros qué es lo que va a diferenciar a un comerciante de un particular, qué es lo que va a hacer la diferencia entre ustedes como personas particulares y yo como comerciante, o viceversa. Yo como una persona particular considerada como tal, o ustedes que eventualmente pudieran ser comerciantes, porque cualquier persona puede pasar de ese estatus de una persona particular a ser una persona comerciante. Entonces, veamos. Primero, vamos a descubrir que en el ámbito de los comerciantes van a ejercer el comercio con habitualidad.
mientras que la persona que actúa dentro del ámbito del derecho civil eh, va a actuar de manera eventual. Vamos a encontrar también que la persona que actúa como comerciante siempre lo va a hacer de una manera masiva. Mientras que la persona que actúa dentro del ámbito del derecho civil lo va a hacer de una manera muy particular o al menudeo. Luego encontramos que el comerciante va a realizar sus actividades con un ánimo de lucro, en tanto que el particular puede realizar actividades de manera gratuita. Entonces, esta es la forma más básica para poder identificar quién es un comerciante. Yo voy a decir que determinada persona va a ser un comerciante si yo veo que de una forma permanente, constante, periódica, realiza determinada actividad, una actividad en especial, no muchas. Hay una actividad en particular que realiza y otras que se van complementando. Esa actividad principal que realiza es lo que más adelante vamos a ver en derecho, cuál es su giro normal. Cuando hablamos después de las sociedades mercantiles, todas aquellas actividades que estén dentro del giro normal. A eso se refiere a la habitualidad, a lo que usualmente está realizando el comerciante. Mientras que en contraposición, la persona particular es algo que va a realizar, pero muy de vez en cuando. Es una manera habitual. Para ello, veamos algunos ejemplos. Eh, Vender un bien inmueble. Vender un inmueble. Otro caso podría ser prestar dinero. Otro caso podría ser vender comida. Aquí pongo tres ejemplos y la lista puede ser infinita. Cualquier persona, cualquiera, puede vender un bien inmueble. Lo puede hacer el comerciante como lo puede hacer el particular. Cualquier persona puede prestar dinero. Lo puede hacer el comerciante y lo puede hacer el particular. Cualquier persona puede vender comida. Lo puede hacer el comerciante y lo puede hacer el particular. Entonces decimos, pero si cualquier tipo de negocios lo puede hacer un particular y lo puede hacer un comerciante, entonces, ¿dónde está la diferencia? Y es aquí donde debemos de partir en que vender inmuebles, sí, el comerciante lo va a hacer, pero con habitualidad, mientras que el particular lo va a hacer de una manera eventual. Yo puedo vender un inmueble, pero probablemente sea el único bien inmueble que venda a lo largo de mi vida. Entonces, el hecho que yo una, dos, tres o cuatro veces en mi vida venda algún bien inmueble no me va a volver comerciante. En contraposición, la persona que vamos a identificar como comerciante es una persona que vendió 5 bienes inmuebles esta semana, la próxima semana piensa vender 15 y en los últimos 3 años ha vendido alrededor de unos 400 inmuebles. Prácticamente podemos identificar lo que es una inmobiliaria.
Y entonces la inmobiliaria es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es una sociedad anónima. Pero esa sociedad anónima es un comerciante social. Es un comerciante porque resulta que se dedica a vender bienes inmuebles con habitualidad. Lo mismo sucede con prestar dinero. Cualquier institución bancaria que es una persona jurídica, un comerciante social, va a tener la característica de ser comerciante porque lo va a hacer con habitualidad. Cualquiera de los bancos del sistema que nosotros podamos conocer, vemos que todos los días están funcionando, todos los días están dando sus servicios, todos los días puedo gestionar préstamos. Antes decíamos solamente los días entre semana, después dijimos los días entre semana y los sábados, y ahora resulta que vamos a cualquier centro comercial y vemos que también están abiertas las oficinas de una institución bancaria. O sea, es una habitualidad permanente. Ahora bien, que en determinado momento cualquiera de nosotros podamos tener la oportunidad de prestar dinero, eso es factible, pero no que lo hagamos permanentemente. Y volvemos como el ejemplo de la casa. Mire, licenciado Alegría, ¿usted alguna vez ha prestado dinero? Sí, mire, hace como unos 20 años, pero aprendí, nunca más voy a volver a prestar dinero. Podría ser alguna experiencia que les pudiera dar, pero si se dan cuenta, es muy eventual la ocasión en la cual yo he realizado un negocio jurídico de esa naturaleza, a diferencia del comerciante. eh, Vender comida. Bueno, cualquiera de nosotros nos podemos asociar y ponemos nuestro negocio de comida para salir adelante con un negocio y honradamente poder llevar recursos económicos a nuestro hogar. Pero eso no impide a que en determinado momento nosotros, sin ser comerciantes, sin tramitar una patente de comerciante, sin irnos a inscribir al registro mercantil, pues eventualmente hay una actividad de la iglesia a la cual pertenecemos, del club social deportivo al cual frecuentamos y vendemos comida en una reunión de vecinos o simple y sencillamente a los compañeros estudiantes. Lo podemos hacer, pero eso no nos vuelve comerciantes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la característica de habitualidad y por el contrario vamos a hacerlo de una manera eventual. Entonces se dan cuenta, ¿cómo logro identificar al comerciante? A alguien que se está dedicando a una actividad de una manera habitual. Pero ahora viene la otra característica, que resulta que una cosa es que uno todos los días haga determinada actividad o determinado servicio, pero otra es que lo haga a gran escala y es la forma masiva o al menudeo o en manera muy particular que puede hacer un particular. Y volvemos a nuestros tres ejemplos. El comerciante va a vender inmueble, pero si se quiere jactar de ser comerciante, no es porque va a vender un bien inmueble una vez en su vida. No, tiene que vender la mayor cantidad de bienes inmuebles que pueda. Mientras más bienes inmuebles vende, más exitoso va a ser. Mientras más préstamos de dinero coloque, va a ser más exitoso. Mientras más comida logre vender, va a ser más exitoso. Eso es lo que pretende todo comerciante. Todo comerciante que se jacte de ser o que aspire a ser, lo tiene que hacer en la mayor cantidad de veces que pueda. Esa es la situación. Y es ahí donde vemos a los gigantes de la tecnología, donde han ideado, miren, a su teléfono cada año le vamos a cambiar el sistema para poder cargar la batería. ¿Por qué? Porque de esa forma nos obliga a comprarlo de una manera masiva y no podemos entonces dudar que son comerciantes. Mientras que el particular va a vender al menudeo, vengo yo y resulta que decido hacer mis 5 o 10 collares para vender. Me pongo a fabricar mis 15, 25 o 100 adornos navideños para la Navidad del año 2026. Claro que los voy a vender, claro que voy a ganar dinero, claro que probablemente incluso los venda caros, pero no los estoy haciendo en forma masiva. El día de hoy, en lo que ustedes
compartiendo este tiempo, hay cientos de empresas y cientos de comerciantes que ya están haciendo cientos de miles de Santa Claus, cientos de miles de venados y toda la publicidad y parafernalia que para los días navideños vemos. Y si no fuera suficiente lo que se fabrica en Guatemala, si no fuera suficiente lo que se fabrica en Latinoamérica, pues simple y sencillamente vemos el lejano oriente y vemos a los ciudadanos chinos que estarán ahí trabajando horas incansables produciendo estos productos. O sea, es de una manera masiva. Entonces, son comerciantes. Y finalmente, es que el comerciante siempre va a tener el propósito de lucro, mientras que el particular no es que sea gratuito. El particular sí tiene esas dos facultades. El particular puede vender un inmueble, puede prestar dinero o puede vender comida de manera lucrativa, pero también, si así lo desea, puede vender el inmueble, prestar dinero o vender comida de manera gratuita, donarlo. Eso lo puede hacer. Esa donación, el comerciante nunca lo va a hacer. Nunca. Y no porque sea mala persona, no porque no quiera, sino que simple y sencillamente dejaría de ser comerciante, faltaría a una de sus principales características si no lo realiza de esa manera. Entonces, necesito que tengamos claro esto porque este es nuestro punto de partida. ¿Cómo vamos a identificar a los comerciantes? Y así como identificamos a los comerciantes bajo estas tres reglas tan sencillas, hoy, día 21 de febrero del año 2026, así los identifican 2026 años antes de Cristo. Allá en la antigua Babilonia, allá en India, allá en China, allá en Egipto, allá en Grecia, también habían comerciantes. ¿Y qué era lo que hacían los comerciantes? Pues colocar un producto, dedicarse a vender esos productos, hacerlo en una gran cantidad y de una manera lucrativa, o sea, obteniendo una ganancia. La palabra lucrativa no significa malo, la palabra lucrativa no es satánica, la palabra lucrativa no lo tenemos que sentir con olor a azufre. La palabra lucrativa es el derecho que tiene todo comerciante de obtener una legítima ganancia como consecuencia del producto que vende o del servicio que proporciona. Simple y sencillamente, el comerciante no lo va a hacer gratuito. Y si realiza el hecho de que podamos contar con un bien o que podamos contar con un servicio, es porque lo está realizando como una forma de ganarse la vida digna y honradamente, y esa ganancia que obtiene en favor propio es lo que vamos a identificar como lucro. Y, insisto, esto es así, 2000 años después de Cristo y fue igual 2000 años antes de Cristo. Y por dar una referencia, casi podría decir que si el hombre, o por lo menos las culturas más desarrolladas que se conocen, tendrían una existencia de unos 4000 años antes de Cristo, pues prácticamente desde aquellos cavernícolas incipientes ya íbamos a encontrar esa característica, que entre todos los cavernícolas había alguno que pensó que podía realizarse solamente a realizar una actividad, pero en una forma masiva y obtener algún tipo de ganancia bajo las formas que se pudiera llevar a cabo. Entonces, damas y caballeros, con esto, en principio, lo que me interesa que tengamos claro hasta este momento es quiénes son comerciantes. Eh, Dicho lo anterior, voy a borrar porque vamos a continuar exponiendo. Acordémonos que no tenemos tanto tiempo y tenemos que hablar todo lo que corresponda a los comerciantes. Bueno, luego resulta que en la época de los comerciantes, ya lo mencioné yo hace algunos minutos. ¿Cómo surgen los primeros comerciantes? Los primeros comerciantes surgen en la medida en que las civilizaciones se van desarrollando. Y aquí tenemos antecedentes
ya desde el Código de Hammurabi, que se hablaba sobre algunos actos mercantiles. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, ya se daban algunas reglas sobre el préstamo de dinero. Y entonces, si hablo del Código de Hammurabi, estamos pensando en los antiguos babilonios, o sea, los antiguos babilonios, para que hayan tenido la necesidad de regular algunos aspectos del derecho mercantil en un código como el del Código de Hammurabi, imagínense, para llegar a regularlo es porque qué cantidad de actos o de comerciantes ya existían para ese entonces. O sea, nuestra imaginación nos tiene que permitir entender que ya había muchos. Y así como sucedió en Babilonia, recordémonos que en esa época el desarrollo de las culturas era así más separado, estaba más atomizado, estaba de una manera más independiente la una de la otra. Por el otro lado, encontramos que ya entre la India y Egipto empiezan a comerciar sus productos. De igual manera, la India con China. La India con China empiezan a llevar ellos sus intercambios comerciales. Luego, de la China a la India, a Egipto, a Babilonia, a Grecia. Y ya vamos llegando al mundo occidental. Y de Grecia al norte de Egipto, lo que se conoce como Cartago, la península ibérica, Italia, Roma, y es así como se va desarrollando el comercio, siempre bajo esas reglas. De, en determinado producto o servicio en una manera habitual, masiva y con ánimo de lucro. Pero estos comercios incipientes simple y sencillamente fueron dando alguna idea a lo que ha llegado hasta hoy como derecho mercantil. Pero si se dan cuenta de lo que yo he mencionado, me he referido a Babilonia, un lugar desértico. La India, un lugar con desiertos, pero con jungla. China, un lugar con desierto y con estepas. O sea, lugares donde los comerciantes para vender sus productos se tenían que desplazar de un lugar a otro. Pero ¿cómo lo hacían? Con sus dromedarios, con sus camellos, y de ahí las películas que solemos ver, o aquella imagen que solemos tener en la mente de algunos comerciantes sirios, árabes, prácticamente de la cultura oriental, llevando sus productos de un lugar a otro. ¿Cómo llevan sus productos? Permanentemente lo hacen, llevan grandes cantidades y con ánimo de lucro. Esos son los primeros comerciantes. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que el poder desplazar los productos de un lugar a otro por tierra es algo que lleva tiempo, consume mucha energía y es complicado. Tenerse que enfrentar contra toda una serie de situaciones con los cuales pues, los viajes podrían durar una gran cantidad de días. Y aquí viene algo interesante. El, el aprovechamiento de las rutas marítimas. Y es así como cuando se logra desarrollar el comercio a través del mar Mediterráneo, es cuando realmente empiezan a surgir las reglas del comercio. El hecho de poder utilizar el mar Mediterráneo, también el mar Muerto, el mar Rojo, en el antiguo Oriente, y esos fueron los fenicios. Entonces aquí ya tenemos los fenicios. Y realmente a los fenicios son a los que se les logra atribuir aquella característica de empezar a dar las reglas del derecho mercantil como hoy las conocemos. Esos señores, Fenicia, ¿dónde queda Fenicia? Pues prácticamente sería lo que actualmente son los países de Libia, Siria, los cananeos que se mencionan en la Biblia son a los que conocemos como fenicios. Si buscan, van a encontrar esa asociación entre fenicios y cananeos. Entonces, en esa parte del oriente. Pero, ¿qué fue lo que tuvieron los fenicios? Los fenicios no se instituyeron en un lugar en particular. Los fenicios lo que pasó fue que aprovecharon las corrientes marinas para llevar sus productos. Y resultó que llevar los productos por mar era una forma más ágil que llevarlos por tierra.
Entonces, de esa forma, los fenicios lo llevan prácticamente a todas las ciudades que se desarrollaron a la orilla del mar Mediterráneo. Pero aquí se fueron dando algunas particularidades. En ese desplazamiento de un lugar a otro, tenían que tratar con distintas culturas, tenían que tratar con personas que hablaban distintos idiomas. Entonces, es como que el día de hoy yo tenga que llevar a cabo negociaciones teniendo enfrente de mí un coreano, a la par un francés, del otro lado un ruso, y si los cuatro no podemos hablar el mismo idioma, uno habla en coreano, otro habla en francés, otro habla en ruso, y yo hablo en español, pero necesito realizar mi actividad permanente de una manera masiva y de forma lucrativa. Entonces tenemos que ir estableciendo reglas y principios. Y una de esas reglas y principios es la regla de la buena fe y verdad sabida. Yo no entiendo tu idioma, pero por verdad sabida, por buena fe, voy a entender que el producto que te estoy vendiendo equivale al precio que me estás pagando en la moneda en que me estás pagando. O sea, tiene que existir esa confianza. Ah, pero eso que estamos llamando buena fe y verdad sabida es uno de los principios que al día de hoy inspiran las reglas del derecho mercantil. ¿Y de dónde surgieron? De cuatro personas que simple y sencillamente no hablaban el mismo idioma, pero eran cuatro personas que tenían ese interés por una o por otra razón de intercambiar bienes y servicios. Y es así como empiezan a surgir las reglas y se empieza a codificar. Eh, teniendo esto, podemos entender cómo es que ahora nosotros recibimos nuestro derecho mercantil. ¿Por qué? Porque estas reglas, de alguna forma, si no se fueron codificando, van a utilizar la costumbre y los usos mercantiles. Y por eso es que en derecho mercantil tenemos como fuentes del derecho la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los usos mercantiles. Costumbre y usos mercantiles casi como que fue el origen de donde se empezaron a reglamentar las actividades que se realizaron. Y para ello hemos de decir que el derecho romano nos legó un derecho civil muy potente, muy desarrollado, y que ustedes se habrán dado cuenta hace algunos minutos cuando el excelente doctor Vladimir Aguilar ya les habrá platicado algunos aspectos interesantes del derecho civil. Pero eso lo desarrollaron los romanos. Los romanos prácticamente no desarrollaron aspectos del derecho mercantil y simple y sencillamente el derecho mercantil no necesita constar en reglas para poderse desarrollar, sobre todo en esa época incipiente. O sea, me podrían decir, miren, es prohibido que comercien entre los países, y ahí vemos el trasiego de bienes y servicios en el río Suchate entre Guatemala y México. O sea, los comerciantes no se detienen. Entonces, ¿qué significa? Las reglas del derecho, si bien es cierto, no existían, ya existían los usos mercantiles. Y por eso es importante esa fuente del derecho que, si ahora la menciono, es porque voy a tener necesidad de retrotraerme a ella cuando vaya avanzando en la clase de hoy o bien en las futuras clases, cuando me refiera a los usos mercantiles, y les voy a decir cómo era que los fenicios resolvían los problemas, cómo fue que los fenicios se lograron entender con personas que hablaban idioma egipcio, con personas que hablaban en latín, con personas que hablaban en griego, con personas que hablaban cartaginés. O sea, ¿cómo fue que lo hicieron? Para entenderse con los galos, con los hispanos, eh, fueron por usos y costumbres, no había otra forma. Nuestra lógica no nos permite que hubiera habido otra forma de poderlo hacer. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede posteriormente? Lo que sucede es que se da una gran fuente de comercio entre Asia, África y Europa. Asia, África y Europa. Cuando muchas veces decimos por qué los europeos vinieron a descubrir y colonizar América, porque los europeos pues prácticamente gozaron de las ventajas
de toda la cultura que recibieron de los imperios asiáticos y africanos, más los propios europeos. Hubo un intercambio de culturas, a diferencia en América. En América, al norte teníamos a los aztecas, aquí tenemos la ventaja y somos orgullosos de nuestra herencia y cultura maya, y por allá tenemos a los incas, pero entre ellos prácticamente una relación masiva y constante no existe. Que eventualmente alguno se haya echado la travesía como mochilero de esa época, indudablemente, pero un comercio como el que sí existió en el viejo mundo, no, y por eso nuestras reglas de comercio pues fueron absorbidas por el sistema europeo a la época de la conquista y la colonización. ¿Qué sucede transcurrido el tiempo? Que se vuelve muy normal ese desplazamiento hacia África, Europa, y de ahí hablamos la ruta de la seda. La ruta de la seda. ¿Y qué era la ruta de la seda? No es que hubiera una carretera directa. No, la ruta de la seda es, en China se fabricaba seda, algodón, toda una serie de productos y unos habitantes que nacieron en un territorio totalmente desértico, donde no había forma de poder desarrollar una cultura tal como los que ahora conocemos, los árabes, los beduinos, eh, ya que ellos no tenían la forma de poder desarrollar una ciudad. Entonces, simple y sencillamente se ofrecen como transportistas. O sea, aquellos productos que se fabrican en China, que no se conocen en Europa, pues vendrán los árabes y se van a hacer ese desplazamiento de la ruta de la seda y lo van a entregar en las fronteras de Europa. Prácticamente, ¿dónde encontramos esas fronteras de Europa? En Venecia, Italia. ¿Por qué es importante este dato de Venecia, Italia? Porque cuando nosotros ya, sabedores del derecho mercantil, queremos saber, es que yo quiero estudiar derecho bancario. ¿Y dónde surgió el derecho bancario? En Venecia. ¿Y por qué surgió en Venecia? Porque Venecia era el límite entre la cultura asiática africana con la cultura europea. Entonces se desarrollaron grandes mercados. Y como habían grandes mercados, hubo gente que estuvo interesada en colocar dinero y prestaron dinero. Y al prestar dinero, eso va dando origen a los bancos. Y cuando un banquero quebraba, rompía su banca y nos heredaron el vocablo de bancarrota. Se ha caído en bancarrota. O sea, cuando muy furioso el comerciante dio su dinero y no lo recuperó. Bancarrota. Y eso surge en la antigua Venecia. Entonces, ¿qué sucede? En esta ruta de la seda, pues aparte de traer aquellos productos de China, se traían también productos de la India y de Indonesia, lo que vamos a conocer después como las Islas Molucas. Bueno, entonces los europeos les llevaban toda una serie de productos extraños para los europeos. ¿Qué productos extraños son para los europeos? La canela, la nuez moscada, toda una serie de especies que para nosotros hoy, en el año 2026, los vamos a encontrar en la cocina de cualquier casa. Pero para antes del descubrimiento de América, para el año 1000, eso era como las tierras raras que hoy se habla. Es que necesitamos las tierras raras para desarrollar nuestra tecnología. Pues ese mismo sentimiento que nosotros podemos sentir el día de hoy eran los que sentían los ciudadanos de la Edad Media con aquellas especias que se traían del viejo Oriente. ¿Qué sucede? Año 1452, la caída de Constantinopla. Se detiene el comercio, se detiene la ruta de la seda. ¿Y qué? Los europeos que estaban acostumbrados a recibir toda aquella serie de especias tan comunes hoy como el clavo. ¿Por qué era importante el clavo para los europeos? Veamos. Esto pareciera clase de historia, pero lamentablemente tengo que hacer énfasis en la historia para que veamos la trascendencia y por qué los comerciantes se vuelven importantes y por qué es importante nuestro estudio de la rama del derecho y por qué son importantes las sociedades que vamos a estudiar.
Fíjense que especies como el clavo valían oro en Europa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si nos ubicamos al año 1300, que es más o menos en el año en que se desarrolla la peste negra, démonos cuenta, eh, cuando en una familia tenían la oportunidad de adquirir carne porque habían cazado un ciervo, porque habían cazado algún animal que les iba a permitir la alimentación, si no se la comían rápido, esa carne se descomponía. Yo los invito a cualquiera de ustedes que venga y compre un subistec y sin refrigeradora, que intente a ver cuántos días lo puede tener en su casa. Prueban a ver si después de 15 días se lo comen o no. Y si se lo comen, después me cuentan si les hizo mal o no. Pues ese problema tenían los europeos, o en sí la civilización de ese entonces. Y resulta que el clavo era un conservante. Entonces, ellos más que para darle sabor a la comida, les iba a servir para conservar ese tipo de productos. Y es así como toda cobra relevancia la ruta de las especies. Cobra tanta relevancia que luego del año 1452, cuando cae Constantinopla, entonces todos los países europeos, de la noche a la mañana, se quedaron sin sus tierras raras. Es como que hoy nos dijeran, miren señores, como Occidente se peleó con China, China ya no nos da las tierras raras y disculpen, fíjense que toda su tecnología de sus teléfonos celulares, vamos a regresar a 30 años atrás porque ya no se puede hacer. Lo mismo fue lo que pasó con los europeos. Y como lo mismo pasó con los europeos, empiezan los portugueses, los españoles y los italianos a ver si encuentran una nueva ruta. Y eso es lo que va a dar origen a la búsqueda de la ruta de las especies, en la cual los portugueses logran llevar la delantera, llegan al sur de África y los españoles invierten con don Cristóbal Colón y don Cristóbal Colón propone utilizar una ruta distinta a la de los portugueses y desplazarse hacia el occidente, considerando que iba a encontrar a las famosas Islas Molucas, que es lo que actualmente conocemos como Indonesia. Cuando intentas, llega a América. Y entonces, oh sorpresa, conclusión de este cuento, los portugueses, después de llegar al sur de África, se van a Asia y desarrollan una ruta, la cual hace que el imperio portugués se llegue a desarrollar bastante, hasta que llegan los holandeses. Y de esto voy a platicar más adelante. ¿Por qué me interesa que sepamos que primero los portugueses dominaron la ruta de las especies y que después los holandeses se dan cuenta por algo que ya anticipé la semana pasada cuando tuve la oportunidad de saludarlos? Porque los holandeses le van a quitar el negocio a los portugueses, pero la forma como el imperio naranja, el imperio de los holandeses, logra vencer el comercio de los portugueses es a través de las sociedades anónimas. Miren, las sociedades anónimas derrotan a un imperio y derrotaron al imperio portugués, tal como lo vamos a ver. Bueno, siguiendo el cuento, los españoles llegan a América. En América, pues obviamente se instituyen las leyes de Indias, las leyes de Bilbao, durante la época de la colonia. Después nos independizamos en 1821, dicen la historia, el 15 de septiembre de 1821. Otros dirán que es el 1 de julio de 1823, que realmente es cuando nos separamos del imperio de Iturbide de México y empezamos a tratar de hacer una vida en común como las Provincias Unidas del Centro de América. ¿Por qué hago esta referencia a la independencia? Mi clase no es de historia, mi clase es de derecho mercantil, pero si me interesa el derecho mercantil, me va a interesar la historia. Y esto parte porque es hasta el año 1878, si no me traiciona la memoria, cuando se logra promulgar el primer Código de Comercio, en la época de don Justo Rufino Barrios. En esa época se crea, hasta en ese momento tenemos nuestro primer Código de Comercio. Luego, de 1878, en ese gobierno liberal, le llama la historia,
nos trasladamos al año de 1942, en la época del gobierno de Jorge Ubico, un gobierno represivo, le llamarán otros. No me interesa si era así o no era así, lo que me interesa es que para efectos de este curso sepamos que en 1942 se promulga nuestro segundo Código de Comercio. Y luego tenemos el brinco de 1942 a 1970, cuando el Congreso de la República aprueba nuestro actual Código de Comercio, mismo que entró en vigencia a partir de 1971, ¿eh? 1971. Y es a partir de 1971 que tenemos el Código de Comercio que actualmente nos rige. Estamos claros que de 1971 al año 2026 han pasado tantas cosas, en lo cual, pues prácticamente nuestro Código de Comercio se ha ido quedando atrás, aun cuando fue una de las normas más modernas, al día de hoy se ha ido quedando atrás y cada vez se va a ir quedando atrás en la medida en que la tecnología siga avanzando. Pero ¿a qué viene esto? Primero, a que tengamos claro que nuestro Código de Comercio es nuestro tercer texto jurídico en materia mercantil. Número uno. Número dos, que nuestro Código de Comercio, aun cuando yo lo tengo titulado en esta parte empastada, Código de Comercio, el nombre correcto es Código de Comercio de Guatemala. Entonces, si se están preparando, si nos estamos formando, aprendamos a llamar a las cosas por su nombre. Y si ustedes consultan sus textos legales, se van a dar cuenta que el Congreso de la República da la aprobación al decreto 2-70 del Congreso de la República, con el cual se decreta el Código de Comercio de Guatemala. Es importante ese gentilicio al cual se hace alusión, porque no tenemos Código Civil de Guatemala, no tenemos Código de Notariado de Guatemala, no tenemos Código Penal de Guatemala, no tenemos Ley de Tribunales de Familia de Guatemala, pero sí tenemos un Código de Comercio de Guatemala. Entonces, por favor, que no se les olvide que tenemos nuestro Código de Comercio de Guatemala. Luego, algunos de los otros aspectos interesantes del Código de Comercio es que dentro de las disposiciones derogatorias tenemos una disposición en la cual, fíjense que si ustedes ven su parte final del Código de Comercio, tenemos el capítulo 2 que dice disposiciones derogatorias y modificatorias. Por favor, vean su Código de Comercio, se van a la parte final y en esas disposiciones del capítulo 2, disposiciones derogatorias y modificatorias, tenemos artículo 1 de esas disposiciones y dice, se derogan. Como muy bien aclaró el doctor Aguilar la semana pasada, no dice se abrogan, se derogan, porque obviamente fue parcial, tan parcial como lo que vamos a ver a continuación. Dice, el Código de Comercio contenido en el decreto gubernativo número 2946. Ese decreto gubernativo es el Código de Comercio 1942 que les acabo de hablar de la época de Jorge Ubico. Pero luego dice, con excepción de los títulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del libro tercero, Comercio Marítimo. Entonces, damas y caballeros, nuestra legislación mercantil se sustenta en nuestro Código de Comercio de Guatemala, contenido en el decreto 2-70 y en lo contenido en el libro tercero del decreto gubernativo 2946, que contiene la parte de comercio marítimo. Ahí vamos a encontrar aquellas definiciones de lo que es proa, popa, estribor, derecho de chazón, admirante, alférez. O sea, hay toda una serie de nomenclatura marítima que forma parte del Código de Comercio. ¿Y por qué es importante? Porque el derecho mercantil surgió del mar con los antiguos fenicios, que fueron los que instituyeron los primeros usos y costumbres mercantiles,
tal como hoy las conocemos. Por eso es importante. Y para que estemos claros que nuestro Código de Comercio va a tener un complemento en ese decreto del año de 1942, que por ahí si lo buscan en alguna librería lo van a encontrar. Y cuando estudiamos sobre derecho portuario o medios de transporte o estudiamos los contratos de seguros de transporte, resulta que esa parte que está regulada es importante. De hecho, vamos a ver que recientemente han existido amparos o inconstitucionalidades por algunos artículos que se refieren a esa parte marítima. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos presente? Que si decimos que nuestro Código de Comercio entró en vigencia en 1971, Código de Comercio. Esto obedece a que, como usualmente les digo a los estudiantes, pensemos que aquí tenemos nuestro Código de Comercio, ¿eh? Código de Comercio. Pero resulta que años anteriores, en 1964, se promulgó el Código Civil. Y aquí tenemos nuestro Código Civil. Esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque bien podríamos pensar, o al menos quien no ha estudiado así lo cree, pero ustedes que se están preparando para el estudio del derecho lo deben de tener claro, es para el que no ha estudiado dice, bueno, yo para resolver mis aspectos de derecho civil utilizo el Código Civil y para resolver mis aspectos de derecho mercantil utilizo el Código de Comercio. O sea, es la primera tentación que solemos tener. Damas y caballeros, el Código de Comercio, al haberse creado algunos años después que el Código Civil, resulta que es antitécnico que el Código de Comercio venga a repetir cosas que ya están estipuladas en el Código Civil. Eso es contrario a la técnica jurídica. La técnica jurídica lo que nos dice es, si en una ley voy a crear una norma, si voy a crear una norma en un texto nuevo, equivale a que voy a derogar la que ya existe. ¿Qué quiere decir? Que si en el Código de Comercio regulamos el concepto persona, si aquí regulamos el concepto capacidad, prácticamente lo que estaríamos haciendo es derogar lo que de persona y capacidad nos dice el Código Civil. Y esto es así porque la ley del organismo judicial nos dice en su aplicación de leyes en el tiempo con respecto a que las leyes se derogan unas a otras, ya sea en forma expresa, porque lo digan, se deroga, o en forma tácita, porque vengan a regular lo mismo. Entonces, si somos antitécnicos y en nuestro Código de Comercio ponemos definición de lo que entendemos por persona, personalidad, capacidad, personería, prácticamente lo que estaríamos haciendo es derogar lo que el Código Civil nos dice de persona, personalidad, capacidad y personería. Entonces, como eso no puede ser, el Código de Comercio se elabora bajo la idea que solamente se va a regular aquello que sea distinto a lo que se establece en el Código Civil. Y prueba de ello es, hoy sí, ya después de tanta historia, vamos a entrar, ahí sí que literalmente después de tanta historia, vamos a entrar a lo que nos dice el artículo 1 del Código de Comercio. Y por favor, acompáñenme con la lectura. Yo sé que muchos lo tienen tan claro como que fuera el primero de los mandamientos, pero simple y sencillamente repasemos. Artículo 1, aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código
y en su defecto por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran al derecho mercantil. Artículo 1, importante, démonos cuenta. El legislador, en su primer artículo del Código de Comercio, es como en el fútbol, pues nos marca la cancha, nos dice cuál es el ámbito de aplicación del derecho mercantil y para ello dice, los comerciantes en su actividad profesional, que es a la clase a la cual hoy me estoy refiriendo. Hoy les ofrecí, hoy vamos a hablar solo de comerciantes. Me he entretenido hablando de historia, pero vamos a hablar muchas cosas de comerciantes. Los negocios jurídicos mercantiles. Dentro de 15 días les prometo que solo de negocios jurídicos mercantiles vamos a hablar. Y cosas mercantiles, de lo cual les ofrezco que dentro de 8 días vamos a platicar solo de cosas mercantiles, se regirán por las disposiciones de este código. O sea, todo eso se regula por lo que dice este código. Y en su defecto, eso quiere decir lo que no encontremos en ese código, por las del derecho civil. Démonos cuenta. Vamos a aplicar las disposiciones del derecho civil, no las disposiciones del Código Civil. Démonos cuenta que el Código Civil también ha ido teniendo sus escisiones. O sea, el Código Civil ya han ido saliendo algunas leyes especiales como la ley de titulación supletoria, eh, como las leyes de insolvencia. Ahora hablamos sobre una ley de competencia. La ley del RENAP, o sea, todas esas son, ahí vamos a poder encontrar en algunas disposiciones del derecho civil. Pero continúa, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Y entonces es aquí cuando uno de examinador muchas veces se suele divertir preguntándole a un estudiante, por favor, denme una definición de contrato de compraventa mercantil. Bueno, primera pregunta, díganme al estudiante, ¿la compraventa es un contrato civil o es un contrato mercantil? Obviamente, si están ante el examinador de mercantil, lo primero que van a decir, sí, es un contrato mercantil. Está bien. Explíqueme cómo define el Código de Comercio el contrato de compraventa. Y entonces empieza el estudiante a darse aire con las hojas del Código de Comercio, a tratar de encontrar dónde se encuentra regulado el contrato de compraventa. Y por ahí encontramos un artículo que dice compraventa contra documentos, la compraventa FOB, la compraventa CIF, la compraventa FAS, que en principio no es ni FOB, ni CIF, ni FAS. Es compra FOB, es compra CIF, es compra FAC, porque es un acrónico. Entonces, lo vamos a referir justo con las letras a las cuales se refiere. Pero no encontramos una definición de compraventa. ¿Y por qué es que no encontramos una definición de compraventa? Porque la definición de compraventa ya está dada en el Código Civil. ¿Y qué es la compraventa? La compraventa es el acto por el cual una persona entrega un bien a cambio de un precio en dinero. Y esa compraventa civil también va a ser una compraventa mercantil. Pero entonces, ¿cómo hacemos como estudiantes para definir nuestro concepto de compraventa civil? Primero utilizamos el artículo 1, que en defecto, hay defecto, porque no encontramos esa definición. Pero ese es un defecto que se explica. ¿Por qué se explica? Porque el Código de Comercio no iba a venir a crear una norma que diga lo mismo. Ni tampoco podía crear una norma que pusiera en ambigüedad lo que ya dice el Código Civil. Entonces, si el Código Civil me dice que por el contrato de compraventa una persona que denominamos vendedor transfiere la propiedad de un bien en favor de otra persona que llamamos comprador a cambio de un precio, eso es lo que dice el Código Civil, pues aplicando el artículo 1, nuestra definición sería en la compra mercantil un comerciante, porque como el derecho mercantil es para comerciantes, si se recuerdan que se los dije al inicio de la clase, entonces nuestra definición sería, a través, la compraventa mercantil es un contrato a través del cual un comerciante
transfiere la propiedad de una mercancía, porque así le vamos a llamar a las cosas mercantiles, transfiere la propiedad de una mercancía en favor de un comprador, pero aquí ya no vamos a llamar comprador, vamos a hablar en favor de un consumidor, porque les recuerdo que hay una ley que se llama Ley de Protección del Consumidor y Usuario, y vamos a identificar consumidor como el que adquiere bienes y vamos a identificar como usuario al que adquiere servicios. Y en la compraventa no son servicios los que se venden, en la compraventa son bienes los que se transfieren. Conclusión, repito, ¿qué es un contrato de compraventa mercantil? Es un contrato a través del cual un comerciante transfiere la propiedad de una mercancía en favor de un consumidor a cambio de un precio en dinero. No estamos alterando, simple y sencillamente lo estamos aplicando en base a las interpretaciones y los principios que nos inspiran el derecho mercantil. ¿Por qué? Por no tener una definición en nuestro Código de Comercio. Igual les puedo decir, bueno, ¿y el préstamo de dinero? ¿Prestar dinero es mercantil o es civil? Pues puede ser civil, puede ser mercantil, dependiendo de quiénes son los que intercedan. Pero resulta que, en principio, ¿cómo regulamos el préstamo? Y aquí viene otra pregunta. Mire, compañero, viene el fundamento del contrato de préstamo de dinero. Bueno, primero, para los que no lo saben y para los que ya lo sabían, para recordárselo, el Código de Comercio no regula nada con respecto a los contratos de préstamo de dinero. No obstante, son súper mercantiles y cualquier banco no me dejará mentir con lo que yo estoy diciendo. Pero el Código Civil tampoco regula los contratos de préstamo de dinero como tal o referidos con ese concepto. El Código Civil sí tiene un contrato que se llama el contrato de mutuo. Y el mutuo no se refiere necesariamente a dinero, porque puede ser dinero o cualquier otra cosa de bienes no fungibles. Entonces, del contrato de mutuo. Y por eso que cuando se acude a una institución bancaria a prestar dinero, probablemente lo que vayamos a suscribir sea un contrato de mutuo con garantía fiduciaria, mutuo con garantía prendaria o mutuo con garantía hipotecaria. ¿Qué nos están diciendo? Que estamos hablando de un préstamo. ¿Eso qué quiere decir? Que la definición de mutuo la tenemos que interpretar bajo los principios que inspiran el derecho mercantil. Luego, hay un aspecto que es muy importante tener claro cuando empezamos en el estudio del derecho mercantil. Bueno, ya dijimos por qué cuando estudiamos el Código de Comercio necesitamos auxiliarnos en principio del Código Civil o de cualquier otra normativa de carácter civil. Esto es importante porque de esa manera le vamos a encontrar explicación a muchas cosas. Por ejemplo, si decimos, ese contrato mercantil es nulo. Bueno, lo que se refiere a la nulidad del negocio jurídico contractual, lo vamos a encontrar regulado en el Código Civil y no hay necesidad de inventar nuevas formas. Ahí están, ahí se nos explica qué es el dolo, qué es la simulación, qué es la violencia, qué es el error, qué clases de error hay. Todo eso que dice el Código Civil lo vamos a aplicar también al derecho mercantil. Es que no está regulado en el Código de Comercio. Sí, pero no se necesita, porque el Código de Comercio en 1971 no iba a volver a regular lo que ya está debidamente contemplado, porque el objeto de la regulación es ordenar las cosas, no es desordenarlas. Entonces, ¿qué más debemos de decir del Código de Comercio? El Código de Comercio tiene 4 libros. Pero si nos percatamos, nuestro Código de Comercio, el libro primero, realmente empieza luego del artículo 6. ¿Y por qué es importante que tengamos claro que nuestro Código de Comercio empieza después del artículo 6? O sea, hasta que llegamos al artículo 6, vemos libro primero de los comerciantes. Pues es importante para que estemos claros que los primeros 5 artículos del Código de Comercio son disposiciones generales. O sea, de los artículos 1 al 5 son disposiciones generales que se van a aplicar a los 4 libros que están regulados en el Código de Comercio. Y cuando digo 4 libros, me recuerdo que no he mencionado
Y hago un paréntesis para aclarar. Percatémonos que nuestro código de comercio se llama código. ¿Y qué entendemos por código? Código vamos a entender como el conjunto de leyes. ¿Por qué nuestro código de comercio es un código? Es un código porque tiene incorporado 4 libros. Un libro que bien pudiera ser una ley de los comerciantes. Un segundo libro que pudiera ser una ley de las obligaciones de los comerciantes. Un tercer libro que bien podría ser una ley aparte, que se refiere a las cosas mercantiles, específicamente los títulos de crédito. Y un cuarto libro que se refiere al negocio jurídico mercantil, que es lo que conocemos como los contratos mercantiles. Pero son 4 libros que bien pudieran ser 4 leyes que están en un compendio, en un mismo texto. Y eso les da el carácter de código, tal como sucede con el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal. Por ejemplo, llama la atención. Ahí podríamos decir que está mal dicho código de notariado, porque el código de notariado realmente yo no veo que haya más libros que lo que se regula. Entiendo que todo esto se va a corregir con la iniciativa de ley que precisamente esta semana, y ustedes que ahora están tan al tanto en los temas de derecho, pues han de tener presente, si no fue esta, fue la anterior, la iniciativa del nuevo código de notariado que se está promoviendo para ajustarse a las realidades que actualmente vivimos. Entonces, regreso a nuestro código y sus cuatro libros. Ahora, si nuestro código de comercio tiene 4 libros y sus primeros 5 artículos tienen disposiciones generales, démonos cuenta que esas disposiciones generales abarcan los 3 grandes campos de estudio del derecho mercantil. ¿Y cuáles son esos 3 grandes campos de estudio del derecho mercantil? 1, los comerciantes, de lo cual hemos estado hablando hoy. 2, las cosas mercantiles, que hablaremos la próxima semana. 3, el negocio jurídico mercantil, que hablaremos en unos 15 días. ¿Y eso cómo lo confirmamos? Démonos cuenta. Artículo 1, aplicabilidad. Ya le dimos lectura, no vamos a perder tiempo en volverlo a leer. Ese artículo 1 es el artículo general de general, o sea, es aplicable a todo y nos hace esa diferenciación. Pero posteriormente tenemos los artículos 2 y 3. Los artículos 2 y 3 son artículos que están referidos específicamente a los comerciantes, a lo que hoy platicamos. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. O sea, ejercen en nombre propio, o sea, y con fines de lucro, con el ánimo de obtener una ganancia. Cualesquier actividades que se refieren a lo siguiente: la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3, a la banca, seguros y fianzas. 4, las auxiliares de las anteriores. Ahí nos dice quién es comerciante. Cuando leo ese artículo, que es una disposición general, no me está diciendo que comerciante es quien tenga inscrito una patente de comercio o una patente de empresa, porque ese es un requerimiento de carácter formal. Realmente nuestro código de comercio va a seguir una concepción objetiva con respecto a que un comerciante es a quien se dedique a la industria de la producción de bienes y servicios. Usted se dedica a la industria de producción de bienes y servicios. Sí, fíjese que yo me dedico a fabricar vidrio, yo me dedico a moldear aluminio, yo me dedico a sembrar flores, yo me dedico a producir pantalones. Ah, usted es comerciante. ¿Por qué? Porque entra en la literal A, la industria dirigida a la producción de bienes y servicios. Literal B, usted, eh, usted fabrica pantalones, fabrica vidrios o vende flores. No, fíjese que yo no lo hago en ninguno de esos. Yo soy un intermediario. Yo se las compro los pantalones a quien los produce, compro las flores a quien las produce, compro el vidrio a quien lo produce y lo vendo a la población. Ah, usted es comerciante. ¿Y por qué? Porque usted es intermediario. ¿Y quién dice eso? El legislador. Porque el legislador nos dice que se consideran comerciantes a quienes participan en la intermediación entre la producción de bienes y servicios y los consumidores o usuarios.
En el literal B dice la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. O sea, el intermediario, aunque no los produzca, pero el hecho de su condición de intermediario lo vuelve comerciante. Y luego se refiere ya propiamente al caso de la banca, seguros y fianzas. O sea, los bancos, los seguros y las afianzadoras, no entremos a discutir, son comerciantes. Es que mire, es un banco que no ha hecho ni un solo préstamo, que sí, pero toda vez sea banco, toda vez tiene la autorización, ya es comerciante. Y finalmente dice los auxiliares de los anteriores. Entonces, más adelante vamos a referirnos específicamente a qué son los auxiliares de los anteriores, lo cual es distinto a los auxiliares de los comerciantes. Vamos a hacer la aclaración. De momento, no es el propósito en este instante aclarar, pero sepamos lo que nos dice. Y finalmente, el artículo 3 nos dice, las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes cualquiera que sea su objeto. Esto nos dice que en Guatemala vamos a considerar comerciante social, o sea, sociedad mercantil, a cualquier tipo de organización que opte una forma mercantil. O sea, aquí primero tenemos que saber cuáles son las formas mercantiles. Y las formas mercantiles son 6 y nos lo da el artículo 10 del Código de Comercio. Y en el orden en que aparecen en el artículo 10 son sociedades organizadas bajo forma mercantil, así es el artículo 10, bajo forma mercantil, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, la más recientemente incorporada a nuestro Código de Comercio. Entonces, si se dan cuenta, el artículo 2 y 3, tal como se los dije, están referidas a los comerciantes, tema de hoy. 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. ¿Eso qué es? Son cosas mercantiles. ¿Qué es una cosa mercantil? A saber, dentro de 8 días lo vamos a ver, así que no se pierdan la clase de dentro de 8 días. Luego tenemos el negocio jurídico mixto, el negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Esta norma es muy importante. Esta sirve para sustentar lo que son los contratos mercantiles. Y para esto es importante tener claro desde hoy que dentro del mundo del derecho mercantil hay dos concepciones del derecho mercantil. Y siendo de ellas la primera, la que vamos a llamar una concepción objetiva. Y la segunda, una concepción subjetiva. ¿Por qué es importante que tengamos claro esto? Porque esto va a ser la diferencia entre entender a doctrinarios del derecho o no entenderlos. Esta es la diferencia entre entender una forma de legislación o no entenderlo. Vamos a ver. El derecho mercantil tiene concepciones. O sea, aquí la concepción no es nacimiento, no. Aquí me voy a referir al concepto concepción, es a la forma como se ve. ¿Cómo es que los estudiosos del derecho ven el código el código de comercio? Y esto es para despejar la duda. ¿Cuándo interviene el derecho mercantil y cuándo no? Y para esto tenemos la concepción objetiva y subjetiva. La concepción objetiva, ¿qué nos dice? La concepción objetiva nos dice que va a ser competencia del derecho mercantil todo aquello que la ley así lo establezca. Hay legislaciones como la mexicana, o sea, si estudiamos derecho mercantil en autores mexicanos, tenemos que tener claro que ellos están escribiendo y están analizando el derecho desde la concepción objetiva. Y esa concepción objetiva lo que hace es que ellos tienen un código de comercio que les dice qué es
mercantil, por decirlo así. En la legislación mexicana hay un artículo que dice, los contratos de préstamo de dinero son negocios mercantiles. Entonces, si usted y yo celebramos un contrato, eso es mercantil. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. ¿Y por qué es así? Porque hay una concepción objetiva. En esa ley se dice, todos los contratos de compraventa son mercantiles. O sea, que yo le puedo vender a usted un marcador y la venta de este marcador la vamos a estudiar bajo la óptica del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción objetiva. Y la concepción objetiva lo que dice es que si la ley dice que la compraventa es mercantil, no importa si la venta es de mucho, si la venta es de poco, si la venta la hacen comerciantes, si la venta no la hacen comerciantes. Es mercantil por su naturaleza objetiva en cuanto a su concepción. Entonces, países como México, que utilizo de ejemplo, y otra gran cantidad de países suelen utilizar una concepción objetiva. Y cuando escuchamos sus discursos, sus conferencias, vemos sus libros, los leemos en YouTube, ellos estarán hablando de derecho mercantil, pero probablemente un derecho mercantil que a nosotros no nos cuadra. ¿Y por qué no nos cuadra? Porque nosotros no tenemos una concepción objetiva. Ellos sí tienen una concepción objetiva. Entonces, para ellos hablar de un contrato de compraventa es hablarles de algo mercantil. De su peso cae. Es lógico, dirían ellos. Para la concepción guatemalteca, no. ¿Por qué? Porque Guatemala utiliza la concepción subjetiva. ¿Y qué significa una concepción subjetiva? Que aquí no tenemos una ley que nos diga que el contrato de compraventa es mercantil, ni tampoco tenemos ninguna ley que nos diga que el contrato de préstamo de dinero es mercantil. Y entonces, ¿cómo sé si es mercantil o es civil? Y yo lo acabo de decir hace unos minutos. Puede ser civil y puede ser mercantil. ¿Cuándo va a ser civil? Va a ser civil cuando un particular le vende a otro particular un bien. Un particular con otro particular en un bien, eso se rige por el derecho civil. Veamos. Un comerciante le va a vender todos sus productos a otro comerciante. Esto es derecho mercantil, porque tenemos un comerciante y tenemos otro comerciante. Entonces, obviamente, el negocio es comercial, es entre comerciantes, el negocio es mercantil. Pero aquí viene el tercer caso, que es el complicado. Tenemos un comerciante que le vende a un particular. Entonces, eso es a lo que se refiere el artículo 5. Cuando intervienen personas que no son comerciantes. Tenemos un comerciante con alguien que no es comerciante. Negocio jurídico mixto. Y el negocio jurídico mixto se rige por las disposiciones del derecho mercantil. Y no porque don Víctor Alegría lo venga a decir aquí, no porque tuve una revelación o porque Dios me habló hoy en la mañana antes de encender la cámara, sino que porque eso es lo que dice el artículo 5 del Código de Comercio. Lo que nos indica es cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Para esto suelo poner el ejemplo. Paso 1. Una empresa que se dedica a fabricar vehículos es un comerciante. ¿Por qué? Porque está dedicado a la industria dirigida a la producción de bienes y servicios. Pensemos la fábrica de vehículos Toyota allá en Japón. Es un comerciante, no podemos tener ninguna duda. Lo hace en forma habitual, permanente y no digamos si con ánimo lucrativo. O sea, la fábrica Toyota es un comerciante. Pero resulta que la fábrica Toyota de vehículos no es la que nos distribuye los vehículos en Guatemala. En Guatemala, valga la publicidad, los distribuye Cofiño Estal, que es un distribuidor. Y tenemos al segundo. Este distribuidor es un intermediario. ¿Y qué dice el Código de Comercio con respecto al intermediario? Que es comerciante. El artículo dice la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. Es comerciante. Entonces, el fabricante y el distribuidor, que es un intermediario, son comerciantes. Es obvio, el contrato que celebran entre ellos dos es un contrato mercantil. Paso 1. Ahora nos vamos aquí al distribuidor, a Cofiño Estal.
Cuando distribuye vehículos del año en Guatemala, sus vehículos 2026 y muy pronto sus vehículos 2027, ¿a quiénes se los vende? Se los vende a particulares. Se lo podría vender a cualquiera de ustedes o a mí. Pero aquí, ¿qué sucede? Aquí tenemos el negocio jurídico mixto. Tenemos un comerciante y tenemos un particular. Entonces, ¿qué ley es el aplicable? ¿El derecho civil o el derecho mercantil? El artículo 5 del Código de Comercio resuelve el problema al indicar que es un negocio jurídico mixto. ¿Por qué es mixto? Porque hay un comerciante y hay un particular. Entonces, cuando uno adquiere un vehículo con el intermediario, eso es un contrato que se rige bajo las disposiciones del derecho mercantil. Entonces, el distribuidor le vende el vehículo al particular. Y así concluimos el paso 2. Ahora veamos el paso 3. El particular, que bien podría ser cualquiera de ustedes o podría ser yo, porque ni ustedes ni yo somos comerciantes, le vendemos el vehículo a nuestro vecino. Quiere decir que nosotros que somos particulares, le vamos a vender el vehículo a nuestro vecino que es otro particular. ¿Por qué nosotros somos particulares? Porque este es el primer carro que voy a vender en mi vida y no pienso vender más o sea, no lo voy a hacer en forma constante, permanente, con ánimo de lucro. Yo le voy a vender el vehículo a mi vecino y mi vecino lo va a comprar. Yo soy un particular, mi vecino es otro particular. Ese es un contrato de compraventa entre dos particulares. Ese contrato de compraventa se rige bajo las disposiciones del derecho civil. Eso no tiene nada de mercantil en nuestra legislación. ¿Por qué no tiene nada de mercantil en nuestra legislación? Porque nuestra legislación eh, está orientada a la concepción subjetiva. Y la concepción subjetiva lo que nos dice es, los negocios son mercantiles si por lo menos uno de los que interviene en la relación jurídica es comerciante y lo está haciendo dentro del giro normal de sus negocios. Y en ese caso, el negocio es mercantil. Y con ello lo que quiero decir es, ante una misma situación, un contrato de préstamo de dinero. En México, ese contrato necesariamente es mercantil. En Guatemala, diríamos, depende. ¿El préstamo de dinero lo está haciendo un banco o lo está haciendo un particular? ¿Lo hace un banco? Ah, de acuerdo, es mercantil. ¿Lo hace un particular? Un agiotista. Eso se rige bajo las disposiciones del derecho civil. ¿Por qué? No porque el derecho civil lo haya decidido, sino que porque el derecho mercantil así maneja la concepción. Entonces, son dos concepciones distintas, importante tomar en cuenta para cuando ustedes estén profundizando sus estudios de derecho mercantil, sus estudios de derecho internacional, cuando estén desarrollando su tesis, cuando estén haciendo trabajos de investigación más apropiados, tengan claro que primero determinar en cada país qué concepción es la que se utiliza con respecto al derecho mercantil. Y más que saber qué concepción se utiliza en otros países con respecto al derecho mercantil, tenerlo suficientemente claro y estar convencidos que en Guatemala utilizamos la concepción subjetiva del derecho mercantil. Entonces, dicho lo anterior, quiero aprovechar, vamos a ver, me quedan 15 minutos. Vamos. En los 15 minutos que me quedan, quiero aprovechar a platicar, para no tenerlo que platicar en futuras sesiones, sobre el tema de los comerciantes sociales. El tema de los comerciantes sociales va orientado a lo siguiente, veamos. Ya sabemos que los comerciantes, o puede ser la persona jurídica individual considerada, o comerciante puede ser una persona jurídica colectiva, o sea, una sociedad. ¿Y cuál es la forma mercantil? Las que establece el artículo 10 del Código de Comercio. Pero cuando empezamos a estudiar el tema de sociedades mercantiles, nos explican que para entender las sociedades mercantiles hay dos concepciones: la concepción personalista y la concepción capitalista. Entonces, con esto voy a cerrar hoy porque creo que no me va a alcanzar para más, pero vamos a tratar de transmitir la idea para que quede lo mejor, lo mejor comprendido. Miren, en la historia de las sociedades mercantiles tenemos una época inicial en la cual el comerciante el comerciante, pero resulta que el comerciante, a su vez, él anda con todos sus productos. ¿Se recuerdan cuando les hablé de la ruta de la seda?
y les hablé de los árabes y de los que fabricaban. Fíjense que usualmente tenemos una primera etapa en el desarrollo de la humanidad donde aquellas personas que ejercieron el comercio 2000 años antes de Cristo, aquellos comerciantes que ejercieron el comercio en la época de Cristo y aquellos comerciantes que ejercieron el comercio 1000 años, no 2000, 1000 años después de Cristo. Fíjense que vamos a encontrar esa característica. Cuando ustedes vean películas de la época, observen y podrán confirmar. Un comerciante lo es todo. O sea, me voy a trasladar yo año 300 antes de Cristo. Por ahí andaré con mi turbante, tengo mi mesa, tengo mis productos de herrería, tengo mis frutos y legumbres, tengo mi calzado, tengo mis productos de minería, cualquier tipo de producto. Pero vean qué sucede. Yo soy el comerciante, pongo mi puesto, tengo mi camello ahí para desplazarlo, yo lo guardo, yo ya hice mercado aquí, dentro de 15 días hay mercado en otro lado y me voy a otro lado. Démonos cuenta, en ese momento el comerciante lo es todo. Ah, pero hay algo importante. Yo tengo todo el negocio, pero algo muy normal. Probablemente tenga mi familia. Y entonces, ¿quiénes son los que me van a ayudar en mi familia? Probablemente mi esposa, mis hijos. Yo deseo que mis hijos crezcan lo más pronto posible y ahí andarán ya con 5 o 6 años, como lamentablemente tanto niño en Guatemala, que también es una realidad. Quiero estar hablando de 2000 años antes de Cristo, pero esto es año 2026. Pero, veamos, está ese comerciante inicial, que él es el comerciante, él tiene los productos y originalmente su familia es la que probablemente le ayuda y de repente tal vez tendrá para pagarle algún ayudante. Pero démonos cuenta qué concentrado está este comerciante con todos sus productos. Posteriormente tenemos una segunda etapa. Fíjense que aquí en esta vamos a encontrar un comerciante con sus productos. Pero vamos a encontrar a un financista. Esto lo vamos a encontrar en la Edad Media. En la Edad Media, más o menos por ahí del año 900 hasta nuestros días, vamos a encontrar, yo soy el comerciante, yo tengo mis productos, yo los desplazo, pero hay alguien que me está proveyendo el dinero para que yo pueda tener esos productos. ¿Qué es lo que hace el financista? El financista me da dinero al comerciante, el comerciante vende los productos y de la venta de los productos le devuelve el dinero más su ganancia al financista y él se queda con su ganancia y están ganando los dos. Ese es un segundo momento de la historia de los comerciantes. Y tenemos uno tercero. Disculpe que utilice el rojo, pero ¿verdad? Con ánimo didáctico. Fíjense que aquí nuevamente tenemos al comerciante con sus productos. Pero en contraposición tenemos un financista, tenemos otro financista y tenemos 50 financistas. Entonces, ahora nos vamos a topar con un comerciante que tiene bienes y productos, él decide cómo se desplazan, él decide dónde se venden, él decide qué línea de mercado es la que va a dirigir, pero él va a tener no uno, va a tener muchos, muchos, muchos financistas. Si entendemos esta lógica, vamos a entender la teoría de las sociedades mercantiles en sociedades de tipo personalista, sociedades de tipo capitalista y sociedades intermedias. ¿Por qué? Porque sucede que tenemos las sociedades de tipo personalista, ¿eh?
¿Qué sucede con las sociedades de tipo personalista? La ciencia del derecho nos dice que las sociedades de tipo personalista van a tener algunas características. Una de ellas es que la responsabilidad es solidaria, la responsabilidad es subsidiaria y la responsabilidad es ilimitada. Tenemos una segunda diferencia que nos dice, en la sociedad de tipo personalista, su órgano de mayor jerarquía lo vamos a llamar Junta General. Tenemos una tercera característica. En las sociedades de tipo personalista, la calidad de socio se va a acreditar con la escritura pública. O sea, con la escritura pública es. Y cuarta característica, que en las sociedades de tipo personalista lo importante son las personas. Y por eso aquí utilizamos algo que se va a conocer como razón social. En contraposición, bueno, en contraposición, vamos a utilizarlo, las sociedades de tipo capitalista. En estas van a tener las siguientes características. Una, la responsabilidad solamente se circunscribe al pago de sus acciones. Dos, su órgano de mayor soberanía le vamos a llamar Asamblea General. Número tres, la calidad de socio se acredita con acciones. Y la forma de identificarse es denominación social. ¿Qué sucede? Cuando estudiamos la concepción de sociedades mercantiles, decimos, dentro de la doctrina de sociedades mercantiles hay sociedades personalistas donde lo importante es la persona. ¿Y por qué es importante la persona? Porque estas sociedades de tipo personalista van a tener su origen en esta primera etapa. ¿Ven? Esta primera etapa, cuando el comerciante, él es el responsable de todo, es el que da origen a las sociedades de tipo personalista. ¿Y por qué es que surgen estas sociedades? ¿Se recuerdan de ese comerciante que les dije que él solito andaba llevando toda su mercancía y sus productos? ¿Y qué pasa si muere? Muere el emprendedor allá en la Edad Antigua y primera parte de la Edad Media. Muere. ¿Qué pasó con todos los productos que él tenía? ¿Qué pasó con todas las mercancías? Obviamente son heredadas por su esposa y sus hijos y demás familiares y quienes le hayan ayudado. Entonces, prácticamente por herencia se crean las primeras formas de sociedades. Las primeras sociedades colectivas no surgen de la voluntad de las personas, surgen porque muere el dueño del negocio y él tiene herederos. Y los herederos, a la hora de recibir estas mercancías y deciden continuar con el negocio, forman su primer sociedad. Para ellos es muy importante la persona. Y como es muy importante la persona, aquí tenemos una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Su órgano de mayor soberanía, cuando se inventa la personalidad jurídica, va a ser la Junta General. Para saber que pertenecen a la sociedad, tiene que constar en un documento que es la escritura pública y van a utilizar una razón social. ¿Por qué una razón social? Porque cuando vemos la definición de razón social, vamos a encontrar en la doctrina de nuestro Código de Comercio muy claramente definido que la razón social es el nombre y apellido de uno de los socios
o los apellidos de dos o más de ellos. ¿Por qué? Porque lo importante es el nombre. En Guatemala, la sociedad personalista que tenemos como característica es la sociedad colectiva. Y en este momento no lo hacemos por razones de tiempo, pero ya en el transcurso de la semana, dentro de esas 2 horas que les encargué la semana pasada, que empezaran a estudiar, se darán cuenta que cuando ustedes estudian que es una sociedad colectiva, va a decir la norma del Código de Comercio, que en la sociedad colectiva es integrada por dos